Abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 11. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dijo, hermanos? Esas palabras del Señor Jesucristo que acabamos de leer aquí permanecen vivas hasta el día de hoy, hermanos. Así como se los estoy diciendo, permanecen vivas. Tienen un efecto impresionante, impactante en el corazón de los hijos de Dios. Siéntense, hermanos. Hay muchas cosas que pueden crear un contrapeso. Uno de ellos es el materialismo, la incredulidad, las preocupaciones por las cosas de la vida, la ocupación por ser alguien en esta vida. Todo eso, hermanos, contrarresta eso que Dios espera ver en cada uno de nosotros, y es precisamente el creerle a Dios. Acabamos de leer estos versículos que fueron palabras literales del Señor Jesús, donde un caso ya bien humanamente perdido, como lo fue la vida de Lázaro, un hombre que ya había muerto hacía ya 4 días, así como lo dice aquí Marta: Señor, mi hermano ya yede. Pero viene el Señor y le dice: pero no te he dicho, pues, le dice, que si crees verás la gloria de Dios, le dice. Hermanos, en nuestros días, en nuestro tiempo, el materialismo ha invadido el corazón del hombre. El hombre prefiere creer en lo que ve y no en su creador, fíjense, hermanos. El hombre prefiere creer a las cosas que han sido creadas y no en el creador. Y van a ver ustedes, hermanos, que Dios espera ver que nosotros seamos un pueblo creyente. Las manifestaciones tan gloriosas de Dios para ustedes y para mí no deben de ser historias, no deben de ser acontecimientos que se dieron hace. Razón tienen muchas personas que dicen: usted todavía puede creer usted en eso, pero si eso se dio en el tiempo pasado, para él tal vez lo es, pero para mí y para usted debe de ser Dios tan real, hermanos, y usted lo debe de ver, usted lo debe de comprobarlo en su vida. Hay algunos versículos, como por ejemplo en el libro de los Salmos, que dicen así: Señor, nuestros padres nos contaron la obra que hiciste en sus días, cómo los sacaste de Egipto con brazo extendido, con mano poderosa. Señor, pero nosotros no vemos eso. Ante esas inquietudes, ante esa necesidad que el ser humano tiene, Dios espera ver eso. Quiero comentarles, hermanos, que Dios es tan real, como lo hemos cantado, tan cierto como el aire que yo respiro. Dios para usted debe de ser tan real, y no como para muchas personas que Dios es historia. Saben, hermanos, que cuando para las personas Dios es historia,
Por eso es de que no respetan a Dios. Por eso que no hay temor de Dios. Por eso que no hay reverencia a Dios. Porque como Dios es historia nada más. Pero cuando Dios es real para usted y para mí, por eso, hermanos, a Dios se merece toda reverencia, todo respeto y todo temor. En nuestro tiempo, hermanos, entonces hay muchas personas que saben de Biblia, pues, pero que Dios sea real, que Dios se manifieste, ya no se da. O eso que se ha mencionado algunas veces, la teofanía, ¿va? La teofanía es la manifestación de Dios, así, de una forma pero sobrenatural, impresionante. Uno lee, hermanos, de la experiencia, por ejemplo, de Abraham. Uno lee la experiencia de un hombre llamado Gedeón. Uno lee, por ejemplo, la experiencia de un hombre llamado Josué. Por ejemplo, ¿qué le pasó un día a Josué? Dice que él iba con su ejército. De repente había un hombre adelante, un soldado. Viene Josué, desenvaina la espada y se le acerca. Ustedes se recuerdan que se le acerca. Y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le dice. Viene el ángel de Dios, hermanos, y solo le dice, he venido para pelear las batallas del pueblo de Dios, le dice. Josué se cae postrado ante la manifestación de Dios en ese momento. En nuestro tiempo, en nuestros días, hermanos, pareciera que las manifestaciones de Dios ya no se dieran. Yo quiero comentarles por qué ya no se dan. Porque el hombre se ha preocupado tanto por las cosas materiales, se ha preocupado tanto en su egoísmo, que piensa tanto en sí mismo, por eso es de que Dios ya no se hace real, ya no se hace presente. Quiero comentarles, hermanos, en esta noche, de que Dios se hace presente con los que le logramos creerle. Este acontecimiento que acabamos de tener aquí le dice el Señor, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Le dice. La manifestación de Dios, el brazo extendido de Dios. Cómo Dios debe, hermanos, de venir y salvarlo a usted. Debe de acercarse de una forma impresionante para rescatarlo. Estos versículos, iniciemos desde el versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Oigan lo que dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, dice. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, ¿qué dice? ¿Sino para qué? Oigan eso, hermanos. Cuando alguien, hermanos, en su fe está titubeando, cuando alguien en su creer a Dios está débil, no puede decir así como dijo el Señor Jesucristo. Dice que llegaron, aquellas dos mujeres se enviaron para que viniera el Señor Jesús. Viene el Señor y con tanta confianza, con tanta convicción viene y dice, esta enfermedad no es para muerte, dijo, sino para que se manifieste la gloria de Dios.
Cuando alguien está fortalecido espiritualmente en la palabra, cuando alguien está fortalecido en Dios, Dios es tan real para él. Las adversidades de la vida, las dificultades de la vida, seguramente, hermanos, va a afirmar más su convicción en Dios, su creer en Dios. Viene el Señor y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuántos creyentes no en nuestros días llega la adversidad, se vienen para abajo? ¿Con qué facilidad, hermanos, entra una desmotivación? ¿Con qué facilidad puede entrar el desánimo? ¿Y por qué es? Porque alguien se desanima, porque alguien se desmotiva. ¿Por qué por cualquier adversidad alguien viene y se desmotiva? ¿Será porque está fortalecido en Dios? ¿Será porque está buscando a Dios? ¿Será porque lleva una vida entregada a Dios? ¿Será porque está buscando a Dios continuamente? Yo quiero comentarles que no. Cuando alguien, hermanos, a la primera adversidad viene, empieza a titubear, es porque ha dejado de buscar a Dios. Seguro. Es porque le dedica más tiempo a una computadora, es que le dedica más tiempo a su trabajo, le dedica más tiempo. Con eso no quiero decir que no haya que trabajar, por supuesto hay que hacerlo, pero en primer lugar debe estar Dios para usted, hermano. Cuando Dios está en primer lugar para usted, usted tiene esa capacidad de creer en las promesas de Dios. Entonces dice el Señor Jesús, esta enfermedad, dice, no es para muerte, dice, sino para que se manifieste la gloria de Dios, dice. Esa convicción debe de estar, pero bien metido dentro del corazón de los hijos de Dios, hermanos. Debe de estar bien metido adentro. Como dijo un día el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice. O sea, todos nos enfermamos. ¿Sí? Se enferma nuestra esposa algunas veces, se enferman nuestros hijos, nos enfermamos nosotros. Pero saben, hermanos, que lo primerito que usted debe de pensar es en qué momento se va a manifestar la gloria de Dios. Eso es lo que usted debe de pensar. Y no tanto que le puedan meterle en la cabeza en que pues, por esa enfermedad se han muerto mucha gente usted. Y usted está ahí temblando ya. Hombre, hermanos, de verdad. La iglesia Avivando la Fe comenzó precisamente en el año 1981. Comenzó con unas manifestaciones gloriosas, impresionantes de Dios, Dios dándose a conocer, Dios acercándose para que se cumpla, dice Emanuel, Dios con nosotros, Dios acercándose a nosotros. Durante ese tiempo, hermanos, quiero comentarles, yo he visto personas que Dios los ha restaurado por su poder. De verdad. Yo he visto personas sanar de ataques epilépticos. Lo he visto. He visto personas sanar de SIDA. He visto niños sanar de leucemias. He visto personas sanar de esa enfermedad de apéndicis. He visto personas sanar de hernias malignas. Pero ese es el poder de Dios, hermanos. De verdad. Es la gloria de Dios manifestarse. ¿Por qué? Porque en un momento uno le creyó a Dios, pues. Y Dios es tan fiel. Entonces dice, esta enfermedad no es para muerte, dice el Señor con tanta seguridad, con tanta confianza, sino para que se manifieste la gloria de Dios.
Sigamos leyendo. Oyendo Jesús, versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice, hermanos? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oigan esto, ahí les voy a explicar por qué el Señor hizo esto. ¿Dónde estaba? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Me detengo. Regularmente, hermanos, alguien quiere apoyarse en lo que pueda ver. Yo quiero decirles, ustedes y yo, nuestra confianza, como dijo el apóstol Pablo un día a la iglesia, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, para que vuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios, dice. La iglesia, el pueblo de Dios, hermanos, debe de fundamentar su confianza en Dios. A propósito, hizo el Señor, dice que cuando llegaron con la noticia que estaba enfermo su amigo, dice que intencionalmente el Señor dice que se quedó todavía 2 días. Se quedó ahí 2 días. El Señor bien pudo haber ido inmediatamente si era su amigo, pero dice que el Señor se quedó 2 días todavía predicando en el lugar donde estaba. ¿Por qué razón? Para que se manifestara el poder de Dios. Para eso es. Yo quiero comentarles. Yo he recibido mensajes de parte de algunos de ustedes y hacen bien en hacerlo, hermanos, en pedir oración por sus enfermedades. Correctísimo. A veces entran los mensajes en mi teléfono: hermano, soy enfermo, por favor ore por mí. Yo tomo las peticiones y lo llevo y le pido a Dios que lo fortalezca en su enfermedad. De verdad, te lo pido a Dios. Tal vez a algunos no les gustará, pero yo en lo personal no salgo corriendo para caer, para llegar ahí inmediatamente. Si no, después van a venir y van a decir: hermanos, yo quiero darle gracias a Dios porque el hermano Mario Tayún llegó a mi casa, oró por mí y sané. Les soy sincero, hermanos, no me gusta eso. Mejor yo prefiero que usted lleve su tribulación, que usted lleve su angustia, para que usted pueda ver el poder y la gloria de Dios. Yo prefiero eso. De verdad. Se los digo de corazón. Yo prefiero que su experiencia con Dios sea real. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la oración de Mario Tayún no es el que sana. El que sana es mi Dios. De verdad. El que sana es Dios. Usted lo que debe de ver es el poder de Dios. Claro, sujétese a lo que la palabra dice. Hay que informar a los ancianos. Hay quienes algunas veces, fíjense, hermanos, que hay quienes que les pasa esto, se enferman. A veces uno no se entera. Y después dicen: sí, yo estuve enfermo, nadie me visitó, y vienen renegando, vienen mostrando una inconformidad. Al contrario, debería de ser, hombre. Si nadie lo visitó, pero vio el poder y la gloria de Dios, siéntase feliz con eso, hermano. Así debería de ser, para que su confianza, su fe no esté fundamentada en los hombres. Su fe debe estar fundamentada en Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho para nosotros, hermanos. Entonces dice que intencionalmente el Señor, dice, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no
no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ese es el Señor. Ya. Y es más, el Señor algunas veces, o muchas veces, cuando sanaba a alguien, le devolvía la vista, levantaba un cojo. Dice que el Señor se iba. Se iba. El Señor se iba a predicar por otras regiones. ¿Por qué razón? Para que la honra y la gloria sea siempre a Dios, para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Entonces, hay un poquitito más adelante, versículo 17. Vino pues Jesús, ya después de 2 días, 3 días. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿cómo dice? En el sepulcro. Ya estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, ¿verdad que sí? Estaba cerca. Pero tan pegadito estaba ahí, según el mapa que hoy usted lo puede buscar, estaba pero tan cerquita, pero ¿por qué el Señor no llegó inmediatamente? Ya les expliqué por qué. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano, ¿cómo dice? Resucitará. Mira, la seguridad, la confianza, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, oigan eso hermanos, todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice hermanos? Nunca hemos dicho que aquí somos eternos, ¿verdad? Nunca. Algunas veces llegan los bombardeos, llegan los ataques algunas veces o algunas acusaciones. No tenía fe, por eso murió. Así, porque así algunas veces. Y no que tenía fe, pues. Y no que iba a sanar, pues. Pero oigan lo que dijo el Señor. Todo aquel que vive y cree en mí, dijo el Señor, en su palabra, en sus promesas, en Dios, y cree en mí. No, ¿qué dice? Morirá eternamente. ¿Qué quiere decir eso? Hay que pasar por las puertas de la muerte. Pero solo que usted lleva algo glorioso, lleva algo precioso, hermanos, y usted lleva la fe adentro. Por eso dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Usted va a pasar por la puerta, pero usted más va viendo la gloria que hay detrás de esa puerta y no tanto esa puerta oscura, ¿va? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice. La carrera entonces, hermanos, para llegar a la salvación, ustedes y yo necesitamos de mucha fe. Ya. Aquí no vale la capacidad humana. No vale su título, si lo tiene. No vale sus fuerzas.
físicas. No vale ni siquiera el conocimiento. Conocimiento sirve, pero para poder llegar al final, ¿saben, hermanos, qué dijo el Señor Jesús? Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Para poder llegar hasta el final de nuestra carrera, ustedes y yo tenemos que tener una dependencia total de Dios. Y eso es lo que muchas personas ya no hacen en nuestros días. Entonces dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Saben por qué? ¿Por qué se conmovió el Señor? Porque el mensaje que Él había dado no había llegado hasta el fondo del corazón del hombre. Cuando el mensaje llega hasta lo más profundo, como dice en el libro de Hebreos, llega, parte el alma, llega hasta los tuétanos, y usted logra creer en ese mensaje. Eso era lo que no había pasado con ellos todavía. El Señor se estremeció. ¿Cómo sucede? Así como se los digo en esta noche. Yo estoy dando un mensaje. Alguien podría decir, ¿será que tan así como lo está diciendo él? Él porque no tiene los problemas que yo tengo. Él porque no ha pasado las dificultades que yo tengo. No, hombre, al contrario, los problemas que tiene, las dificultades que tiene, es para que usted pueda ver el poder y la gloria de Dios, hermano. Para eso es. Para que Dios sea glorificado en todo lo que usted vive. Entonces dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. O sea, es normal pues que alguien ya después de 4 días, ya 3 días empieza ya, después de ya sin vida, empieza a descomponerse, pues. Pero Lázaro ya tenía 4 días. O sea, ¿qué quiere decir eso? Todo tal vez la oportunidad en que pudiera resucitarse ya se había perdido para todo lo humano, pues. Pero quiero comentarles, Dios, mi Dios, a quien yo sirvo, en quien yo he creído, y yo creo que usted también, de la nada puede hacer tantas cosas, hermanos. ¿De verdad? De lo que no se ve, puede Dios hacer cosas tan impresionantes. Ese es mi Dios.
Usted debe de creer en Él. Entonces dijo, y le dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dice? Esas palabras les quiero transmitir en esta noche. Cualquiera que sea su dificultad. Usted puede tener algo muy difícil enfrente. Crea que va a haber el poder de Dios. ¿Cree? Dios es lo que espera. Hay que ser como niños para poder creerle. Eso es lo que ya no se da en nuestros días, porque como el hombre se ha desarrollado, el hombre tiene una capacidad ahora intelectual. Ahora el hombre tiene una capacidad de hacer muchas cosas. No puedo decir que el hombre sea creador, porque el único creador es mi Dios. Lo único que el hombre hace es toma de lo que Dios ya creó y hace algo, y con eso se siente el rey del mundo porque ya hizo algo. No. El hombre seguirá siendo criatura de Dios, pero Dios seguirá siendo el creador. ¿Por qué entonces en nuestros días mucha gente ya no ven el poder de Dios, ya no ven la manifestación de Dios? En las dificultades. Yo he oído algunas veces, hermanos, algunas veces hay personas solo ven a un bolo y se asustan. ¿De verdad? Ahí viene un bolo y tratan de... Hombre. ¿Y no está Dios con usted, pues? Un hombre muy violento aquí en esta gasolinera que está aquí cerca un día. De plano un hombre poseído por malos espíritus. Se acercó conmigo muy agresivo pidiéndome dinero. Y con esa confianza, con esa seguridad en Dios le dije, momento, le dije, yo no te voy a dar. ¿Y por qué? Me dijo, no quiero contribuir a que te sigas destruyendo, le dije. En ese momento aproveché para hablarle de la palabra de Dios, de la oportunidad. Y me dijo, disculpa, perdona, mis respetos, me dijo. Pero, ¿quién soy yo para que me respeten? ¿Ves? Pero lo que sí sé, a quien tengo, yo sirvo al Dios eterno, hermanos. Usted debe de servir a ese Dios vivo y verdadero. Usted debe de ver el poder de Dios, debe de ver la gloria de Dios en todo lo que hace. Leamos otros versículos en el libro de San Marcos, capítulo 9. Nueve 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tomas lo sacude y echa espumarajos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, este cuadro. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué acontecimiento, qué cuadro eso que vivió el Señor, echando espumarajos, dice.
Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego, oigan eso, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Eso es lo que Dios espera ver de usted y de mí. Ya. Eso es lo que Dios espera ver de usted y de mí. Buscar esa ayuda. Porque si usted busca la ayuda en Dios de sus necesidades, seguramente, hermanos, a eso se llama fe. A eso se llama creer en Dios. Entonces viene el Padre y dice: pero si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Esa ayuda es la que mucha gente hoy en nuestros días ya no busca en Dios. Pero ustedes y yo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de buscar esa ayuda siempre en Dios. En cualquiera que sean nuestras necesidades, hermano. Cualquiera. Cualquiera. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la adversidad que usted tiene? Busca o busque esa ayuda en Dios. Tal vez el pecado está próximo. Tal vez el pecado lo está incursionando. El pecado lo tiene a las puertas, como dijo el Señor. El pecado está a las puertas, dijo Dios. Pero con todo, tú te puedes enseñorear de él, pero buscando a Dios. Tal vez el pecado lo está incursionando. Si eres un joven, el pecado lo tienes tan cerca. Pida ayuda a Dios. Tal vez el fracaso está ahí cerca. Busca la ayuda en Dios, como lo hizo como estamos viendo en este ejemplo aquí. Sigo leyendo, dice: versículo 22, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, palabras de Dios, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Usted puede tener cosas muy complicadas en la vida. Crea, Dios lo puede ayudar. Busque la ayuda. Usted puede tener algo donde pareciera que no hay salida. Bien, hombre, si usted busca a Dios, si usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, claro que sí, Dios puede extender su mano. Dios puede ayudarlo. Dios puede socorrerlo. Dios le puede dar el oportuno socorro. Entonces dice, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Qué pidió, hermanos? Ayuda. Lo que pidió ahí fue ayuda. Usted no espere que las cosas lleguen así de repente por arte de magia. No, eso no es así. Busque la ayuda a Dios. En cualquiera que sea su dificultad, búsquelo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Me cuesta, Señor. Saben ustedes, hermanos, que el camino para la salvación es un trayecto largo, donde hay muchas oposiciones, hay muchos estorbos. De repente, ustedes de aquellas personas que en algo tropezó y se está desanimando. Se está desanimando porque le está faltando la fe. Se está desanimando porque le ha sido difícil creer en Dios. Yo le invito, busque la ayuda en Dios. Búsquelo. Crea en ese Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que le puede extender la mano para ayudarlo. Otro versículo. San Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, dice. ¿Los mandamientos sabes?, le pregunta el Señor. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Así se lo voy a explicar rápidamente. Lo que el Señor quiere es que uno se despoje de todo lo que uno ama más en la vida. Eso es todo lo que Dios quiere, que uno se despoje de todo ello. Aquel joven amaba tanto lo que tenía, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque por atender los negocios, por atender aquí, por atender allá, dejan de buscar a Dios. ¿Cuántos no he visto así? De repente cambian el curso de la vida, de repente cambia la condición económica para mejor, de repente dejan de venir a la iglesia. O si vienen corriendo, o si se acercan ya empiezan a quitarle el tiempo a Dios. No es así. No es así. Por eso el Señor dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta es una figura. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, una puertecita pequeña, porque los camellos los utilizaban para jalar cargas. Para poder entrarlo entonces por esa puertecita o por ese agujero, había que botarle toda la carga. Son figuras que se utilizan en las Escrituras para que podamos entender. Hay que botar todas esas cargas. Su compromiso debe ser con Dios toda la vida. ¿Ya? Porque con qué facilidad alguien puede empezar a prosperar materialmente y deja de creer en Dios. Sí. Pero dichoso aquel que aún puede prosperar económicamente, pero eso no lo aparta de Dios. Digo, sí se le ha manifestado Dios verdaderamente. Seguro. Entonces dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Es que, hermanos, no es fácil. Ser salvo no es fácil. No se trata solo como dicen algunos. Inclusive a mí me enseñaron: hombre, solo levantar la mano basta, hombre. Que si eso fuera la salvación, si así fuera la salvación, facilísimo. O como algunos que se atreven a decir: solo repita conmigo esta oración: Padre, gracias porque me has dado la salvación, este día te he aceptado, hoy ya soy salvo, Señor. Solo repita esto conmigo, usted ya es salvo, hermano. Que si eso fuera así, hermanos, fácil. Oigan lo que dice aquí: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque en el camino, en la carrera de salvación, es una lucha continuamente. Esa lucha, si usted está fortalecido, si usted tiene fe, seguramente va a luchar para llegar al final. Entonces dice, él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Donde no vale lo que les dije en un principio, no vale la capacidad humana, no vale las fuerzas físicas. Para poder llegar al final, lo que vale es que podamos depender de Dios, hermanos. Si usted depende de Dios,
Si usted sigue creyendo en la palabra de Dios, siga su carrera, caminemos juntos y queremos llegar al final. Siga adelante. Pero si usted se ha debilitado en el camino, yo lo invito, revise dónde está el error, dónde está la falla, porque no tiene que ser así. Dios nos quiere fortalecer en nuestra fe. La manifestación de Dios, la presencia de Dios debe ser tan real para usted. La iglesia comenzó con eso que les dije, con muchas visiones, con muchos sueños, con muchas manifestaciones de Dios. Pero yo quiero comentarles, Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí, usted debe ser parte de esa manifestación de Dios. Tal vez usted podrá decir, hermano, nunca, a mí nunca Dios se me ha manifestado. Yo vengo a la iglesia, tengo ratos de no ver nada. He oído, sí, pero no ver nada. Siga buscando a Dios. A ver cuando Dios se le va a manifestar, cuando Dios se hace presente, real en su vida. Entonces usted va a vivir fortalecido en Dios.